Vamos a arrancar con la clase. Listo el primer parcial, dejemos el pasado en el pasado, veamos hacia el futuro, y el futuro es el segundo parcial, cuyos temas arrancan hoy. ¿Está bien? Pero antes de eso, otro tema aparte. Primero, ya cerró el control de correlativas. Eso quiere decir que se resolvió el estado de inscripción de cada uno de ustedes. Y eso es algo que figura en guaraní, en el sistema. Yo lo que hice es imprimir el listado de inscriptos tal cual como quedó resuelto, con su número de libreta y el estado, aceptado, rechazado o a veces dice pendiente, porque por alguna razón no se pudo resolver. Y eso está publicado en el aula virtual. Si ustedes van ahora al aula, dejé acá un archivo que se llama estado de inscripción, que es un PDF con cada una de las libretas de ustedes y el estado de inscripción de cada uno de ustedes. Les pido por favor que lo revisen, porque si por alguna razón se resolvió mal y ustedes deberían estar aceptados y siguen figurando como pendientes o rechazados, yo no puedo hacer nada para corregirlo. Tienen que ir ustedes a gestión curricular y preguntar qué pasó. Es muy importante que lo resuelvan, porque al final del cuatrimestre, cuando yo voy a pasar las notas, el sistema solamente me muestra en un listadito donde tengo que pasarle aprobado, desaprobado, lo que sea, aquellos alumnos que estuvieron aceptados. Si ustedes figuran como pendientes y llegamos al final del cuatrimestre y no resuelven esa situación, yo directamente no les puedo pasar el cursado, porque el sistema no me los va a mostrar. Así que por favor, revisen su situación. Si está mal lo que dice la planilla, vayan a gestión curricular y pregunten qué fue lo que pasó. No hay urgencia, no tienen que resolverlo para mañana. Solamente que no quede hasta el final del cuatrimestre, nada más. ¿Se entiende? Bien, ese es uno de los avisos parroquiales. El segundo aviso parroquial tiene que ver con el jueves que viene. Este próximo jueves hay paro general. Mi intención es dar clase. ¿Qué es lo que ocurre? El paro también incluye el transporte. Y eso genera un problema, porque quizás ustedes quieran venir a clase, porque yo doy clase, y no puedan venir o se les complique mucho venir, no porque no quieran venir, sino porque no tienen transporte para venir. Lo que hace que sea una situación muy injusta para mí, dar una clase para alumnos que quieren estar pero no pueden estar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque la realidad es que no podemos seguir demorando las clases por todas estas cosas que terminan pasando, ya sea corte de luz, corte de agua, tormenta, viene complicado el cuatrimestre. Estén atentos al aula virtual el miércoles. Porque a veces también pasa que a último momento, no sé, el transporte dice que no va a hacer paro, va cambiando día a día. Estén atentos al aula virtual el miércoles. Si el transporte del paro se mantiene para el jueves, yo no voy a avanzar con temas teóricos en el aula. El tema teórico de ese día va a quedar como un video en el aula virtual. Yo igual voy a venir al aula, pero es para dar consultas, ¿sí? Implementaremos algunas cosas que nos quedaron pendientes de antes. No voy a avanzar con los temas nuevos. Si ustedes quieren venir y pueden venir, bárbaro, no voy a dar la clase de ese día, solamente nos quedaremos haciendo algunos ejercicios. La clase de ese día va a quedar como un video en el aula virtual. ¿Está bien? Lo mismo pasa para la práctica. Yo no sé quiénes de la práctica se adhieren o no al paro, tienen todo el derecho del mundo a adherirse. No sé qué va a pasar con eso. Lo que sin duda sé que va a pasar es que no se va a avanzar en la materia en el horario de práctica. Eso no va a pasar seguro. Si viene alguien de la práctica, alguno de los docentes, va a ser para dar consulta y solamente eso. ¿Está bien? Pero estén atentos al aula virtual. El miércoles definimos exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. Creo que eso era todo. Entiendo que la idea de Sebastián para la práctica es explicar el parcial. Creo que eso lo van a hacer en el horario de la práctica de hoy. Bien, ahora sí. Brevemente vamos a hacer un repaso de lo que hicimos hasta ahora. Hasta ahora
Presentamos el concepto de tipo de dato abstracto, hablamos de lo que era una estructura de datos y presentamos 3 tipos de datos abstractos en particular. La pila, la cola y la lista con posición. Eso lo fuimos desarrollando. Y a su vez, vimos distintas maneras en las cuales podemos implementar estos 3 TDAs. Vimos que para implementar un TDA puedo usar otro TDA, como cuando implementamos el TDA pila con el TDA lista. A veces se me hace fácil, a veces me la complico al pedo, cuando implementamos el TDA cola con el TDA pila. No fue una buena idea eso, pero demostramos que era posible. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Y también tenemos como alternativa no implementar un TDA en términos de otro TDA, sino en términos de una implementación exacta. Es decir, bueno, no quiero otro TDA, me voy a armar mi propia implementación. Y ahí es donde usamos nodos enlazados, doblemente enlazados, y fuimos modificando una estructura en parte para favorecer nuestros tiempos de ejecución. Y así es como terminamos implementando una lista doblemente enlazada con enlace al final que nos permite hacer todo constante. ¿Sí? Entonces, armamos TDAs, tenemos alternativas de implementación para los TDAs y potencialmente podemos hacer todas las combinaciones que queramos. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles, algunas hacen que todo sea constante, otras no. Como regla general, a menos que queramos jugar de alguna manera muy particular, nuestra lista doblemente enlazada con enlace al final es el mejor TDA para implementar las cosas. Porque es la que nos da todo constante. O sea, en términos de tiempo de ejecución, lista doblemente enlazada con enlace al final hace que todo sea constante. Entonces muchas cosas las vamos a terminar implementando en función de eso. Quizás totalmente en función de eso o parcialmente en función de eso y vamos a usar alguna otra cosa, pero ese va a ser nuestro caballito de batalla para resolver muchas cosas. ¿Está bien? Bien. Dicho eso, vamos a arrancar con el nuevo TDA del día, que es el TDA mapeo. ¿De qué se trata el TDA mapeo? Quizás ya vieron este concepto en matemática, la idea de un mapeo matemático. En muchas situaciones, como hemos visto en los otros TDAs, tenemos en la vida real situaciones donde asociamos muchas veces a un número cosas. Como puede ser el número de la camiseta de un jugador con el jugador mismo. El 10 es Messi. Y Messi es una persona, y el 10 es un número. El 26 es Molina. Y así sucesivamente. Armamos lo que en matemáticas se llama un mapeo. Dado un número, yo te doy algo. Dame el número de la camiseta, yo te digo quién es la persona que usa ese número de la camiseta. Dado un número de libreta, yo te digo el estado de inscripción en la materia. Es más, dado un número de libreta, yo te digo un alumno entero. Dado un DNI, yo te defino una persona entera. Esta relación se llama mapeo. Y es común, es fácil pensarla con números. Dame un número, yo te defino algo. Pero en realidad el mapeo puede ser de cualquier cosa. Incluso color, Power Ranger. Es lo mismo. El mapeo termina siendo entre dos cosas, que puede ser cualquier cosa. A nivel de mapeo, la única condición que yo tengo es que lo que yo estoy usando para mapear sea único. Si yo digo que es el número de libreta, hay un único número de libreta que los define a ustedes. Y el número de libreta define solamente a una persona y no a más personas. El color de un Power Ranger define a un Power Ranger. Y no tengo muchos Power Rangers rojos. Excepto que hayan visto el capítulo, no importa. Pero no importa eso. Pero entonces aparece esa única condición. Esta cosa que me define algo, me tiene que definir una sola cosa. Y hay una sola cosa que es definida por esto. ¿Sí? A esto que estoy señalando acá se lo llama la clave. O key en inglés. Y un mapeo es eso, es una relación entre una clave y una cosa.
Entonces, eso da lugar al concepto que vamos a usar mucho, que es el concepto de clave. La clave se asocia a un valor. ¿Sí? La clave es el atributo de un individuo, de un objeto, que sirve para identificarlo en un conjunto de individuos. Si yo digo un número de libreta de alguien acá, ese número está identificando a uno solo de ustedes. Esa condición es la que me define a mí o me da la posibilidad de armar un mapeo. Lo mismo pasa con los DNIs, lo mismo pasa con los colores de los Power Rangers, lo mismo pasa con las patentes. Para un montón de cosas está esta relación de mapeo. Clave, valor. ¿Está bien? ¿Se entiende ese concepto? Y así podemos dar un montón de ejemplos. Esto es algo que van a ver muy seguido en una materia que se llama base de datos. Yo tengo una gran base de información con personas y necesito buscar una persona. La forma de buscarla es con lo que se llama la clave. Es decir, bueno, dame algo que me defina sí o sí a esta persona. El DNI, la libreta. Porque en vez de buscar a todos los larrea que hay en la base de datos que me están buscando a mí, es un quilombo. Decime cuál es tu número de DNI y donde yo encuentre ese número de DNI te encontré a vos. Si busco y encuentro 25 larreas, tengo que seguir buscando hasta encontrar exactamente a quién es la persona que estoy buscando. Entonces la clave tiene ese rol, es muy importante por eso. El mapeo, ¿sí?, se va a basar en un concepto que es el concepto de entrada o entry. Vamos ya más cerca de lo que es el tipo de dato abstracto. Nuestra estructura mapeo va a guardar pares ordenados. Pares que se van a respetar la interfaz entry, que quiere decir, van a tener una clave y un valor. Y esa interfaz va a seguir esa forma. Esto quiere decir que el elemento que yo voy a guardar en mi estructura de datos no va a ser un elemento cualquiera para el caso del mapeo. No. Tiene que ser algo que respete la interfaz entry. Yo no puedo guardar en mi mapeo autos. No, para eso no está el mapeo. El mapeo está para guardar mapeos, pares. ¿Cómo yo me aseguro de que lo que voy a guardar en el mapeo es un par? Porque le voy a pedir que implemente la interfaz entry. Entonces, ¿me querés guardar autos en el mapeo? Autos no implementa la interfaz entry, error de compilación. Estás usando mal el mapeo. Auto implementa la interfaz entry, bienvenido sea el auto al mapeo. Porque entonces adapté mi elemento para que funcione dentro de un mapeo. Que en el auto tiene sentido, porque la key podría ser la patente y la value podría ser la información misma del auto. Pero para eso, para asegurarme de que el mapeo funcione con el mapeo, pedimos que el elemento que se vaya a guardar implemente la interfaz entry. ¿Me siguen con eso? Bien. Entry es una interfaz. Por lo tanto, si yo quiero guardar algo, ese algo tiene que implementarlo. La más general que vamos a usar es la clase entrada. La clase entrada es una clase genérica para guardar dos cosas, clave y valor, simplemente setters y getters para guardar y recuperar la información, y respeta o implementa la interfaz entry. ¿Está? Bien. Entonces ahora podemos presentar, como siempre hacemos con los TDAs, el TDA se define por el comportamiento, se define a través de una interfaz, y después lo vamos a implementar de alguna manera. ¿Qué es o qué tiene la interfaz mapeo o la interfaz map? Esto. Primero que nada, fíjense que tiene dos tipos paramétricos, no uno, como usábamos antes. Porque un mapeo involucra dos cosas, clave y valor. Cualquier cosa puede ser una clave, cualquier cosa puede ser un valor asociado a esa clave. Así que lo dejamos abierto para que se defina al momento de instanciar este objeto o esta clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué operaciones tenemos? El TDA mapeo tiene, como siempre, el size. El size me va a retornar la cantidad de entradas que hay en el mapeo, la cantidad de pares, clave, valor que tenemos almacenados. Recuerden que este es como el contrato que tenemos que respetar de comportamiento cuando vamos a implementar este TDA.
isEmpty nos va a decir si el mapeo está vacío o no. Un mapeo vacío tiene 0 entradas. Tenemos un get. El get recibe una clave y lo que va a hacer es fijarse si el mapeo contiene una entrada, un par, con una clave igual a esa que me repasaron por parámetro. Si la tiene, la retorna. Si no la tiene, retorna nulo. ¿Sí? Fíjense un detalle, no es una excepción que no esté. Preguntar en un mapeo si una clave está, o dame el valor asociado a esta clave, para una clave que no pertenece al mapeo, no es una situación de excepción. Es simplemente decir, no hay nada, nulo. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad el mapeo es un tipo especial de conjunto. Y en teoría de conjuntos, preguntar si un elemento pertenece a un conjunto o no, no es una situación de error, es una pregunta válida. Porque se define a partir de la intersección, y la intersección con algo vacío no es un error, está bien, se puede resolver. ¿Sí? Entonces no hay una situación de excepción en esta consulta. Ese es el get. Después tenemos el put. El put recibe una clave y el valor asociado. Dice, si el mapeo no tiene una entrada con clave K, es decir, no existe un par ordenado que ya tenga esa clave con ese valor, entonces se agrega una entrada al mapeo y se retorna nulo. Pero, si el mapeo ya tiene una entrada que tiene esa clave, no es una situación de error. Simplemente se reemplaza el valor. Este es el comportamiento del mapeo. Entonces, si yo tengo un mapeo donde está la clave 10 Maradona y al mapeo le digo 10 Messi, no es un error. Y no es que se agregue una nueva entrada, eso no va a pasar en este TDA. Lo que hace este TDA ante esta situación es reemplazar el valor asociado a la clave y retornar el valor viejo. Eso es lo que tiene que hacer esta operación. ¿Está bien? ¿Se entiende ese comportamiento? Después tenemos un remove, dado una clave, remueve, ¿sí? Remueve de M la entrada completa que tiene esa clave y retorna su valor. Si el M, el mapeo, no contiene una entrada con esa clave, de vuelta no es una situación de error, simplemente se retorna nulo. Y por último tenemos operaciones que nos permiten iterar sobre las cosas. Tenemos una operación que nos revuelve un iterable de claves, es decir, todas las claves que están guardadas en el mapeo. Una operación que nos devuelve todos los valores que están guardados en el mapeo, solamente todos los valores. Y por último, una que nos devuelve todas las entradas. O sea, solo las claves, solo los valores o todas las pares clave-valor. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda con esta idea de mapeo? Entonces, incorporamos un nuevo TDA y se plantea ahora la forma de decir, bueno, ¿qué pasa si queremos implementarlo? ¿Cuál es mi mejor opción para implementarlo? ¿Tiene sentido implementar el mapeo con un TDA pila? No, si quieren es un lindo ejercicio, pero no tiene sentido. En realidad lo que va a pasar acá, como les decía antes, es, por lo general, vamos a ir a la opción de lista doblemente enlazada con enlace al final, si quiero hacerlo en términos de un TDA, o nodo enlazado, si lo quiero implementar directamente. ¿Sí? Implementemos entonces el TDA mapeo con lista doblemente enlazada con enlace al final. Empecemos a hacer eso, hagamos lo que podamos y después seguimos con el otro TDA. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Entonces, vayamos a Eclipse. En Eclipse, déjenme que lo busco.
Yo acá tengo mi interfaz entry. Y tengo mi clase entrada que implementa la interfaz entry. Que esto lo único que hace es almacenar dos cosas, nada más. Getter y setters para manejar esto. Solamente eso. Y tengo mi interfaz mapeo. Con todas las operaciones que vimos recién. Hay una excepción que se incluye acá. Recién veíamos que ante ciertas situaciones no había una excepción. Por ejemplo, cuando queríamos eliminar del mapeo o cuando ya existía algo dentro del mapeo que ya tenía la clave que queríamos insertar. Esas no serán excepciones. Sí se considera una excepción cuando de alguna forma podemos detectar que la clave no es válida. Pero esto va a depender de nuestro concepto de clave. Por ahora no nos vamos a preocupar por esto. ¿Está? Bien. Y los iteradores. ¿Qué pasa si yo quiero implementar el TDA mapeo? Vamos a una nueva clase. Va a ser mapeo con lista doblemente enlazada. El nombre es el que ustedes quieran. Vamos a implementar la interfaz mapeo. Nuestra clase también tiene genericidad. Y ahí estamos. Bien. Voy a implementarla con lista doblemente enlazada, pero no voy a implementar de vuelta la lista. Voy a usar el TDA lista doblemente enlazada porque ya está implementado y es más fácil que me puede pasar. Entonces, esto va a ser lista doblemente enlazada. Si lo quiero hacer más genérico, acá podría poner position list mapeo. ¿Qué tengo que poner acá? Vamos por parte. Dijimos, el TDA mapeo guarda cosas. Las cosas que guarda no son cualquier cosa. Tienen que ser de la interfaz entry. Mi elemento del mapeo ahora es una entry, KB. Si yo quiero hacer el mapeo con una lista, la pregunta es, ¿cuál es el elemento de la lista? Va a ser entry también. ¿Sí? Si en el mapeo voy a guardar entradas, en la lista que implementa el mapeo también voy a guardar entradas. Entonces, lo que voy a tener acá es una position list de entry KB. ¿Sí? Porque ahora estamos implementando el mapeo. Vamos al constructor, public. Esto lo único que va a hacer es new, y ahora sí, cuando lo creo, hago la lista doblemente enlazada. ¿Sí? ¿Cómo? Porque había puesto, estaba armando el constructor, ¿sí? Pero lo había escrito mal, porque este termina con D. Entonces Java, obviamente, dice, esto es un método más cualquiera. Si es un método más cualquiera, algo tenés que retornar. El único que no retorna algo es el constructor, y el constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase. Ahí me había equivocado. Bien, ahora empecemos a resolver las operaciones del TDA mapeo respetando el comportamiento que nos dice el contrato del TDA mapeo en términos de las operaciones del TDA list. ¿Sí?
Eso significa que el size del mapeo es el size de la lista. Un mapeo va a estar vacío cuando la lista esté vacía, ¿correcto? Y ahora ya empezamos a hacer cosas. Tenemos el get. Recordemos brevemente el contrato del get. Dice, si el mapeo contiene una entrada E con clave igual a K, retorna el valor de B. Si no, retorna nulo. Eso quiere decir que este método me va a retornar algo de tipo value del otro lado del mapeo, del otro lado del par. Así que puedo decir de value le asigno nulo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscarla. Dice, si M contiene una entrada E con clave igual a K, retornar ese valor. La única forma que tengo es buscándola. Acá estoy trabajando con el TDA-lista. Una pregunta válida, si yo ya me olvidé de todas las operaciones que tiene el TDA-lista es, ¿tiene el TDA-lista una operación que me resuelva la búsqueda de un elemento? No. Y si no están seguros, podemos ir al TDA-lista, Position List, empezamos a mirar y no hay ningún buscar. ¿Está bien? Así que no podemos depender de una operación del TDA. Vamos a tener que resolver nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Bien. Hay que recorrer la lista. Sí. 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 ¿Qué ventaja tendría eso? Sería más sencillo. ¿Está bien? Fíjense lo siguiente. Yo podría hacer ¿qué es lo que no le gusta? Ah, tengo que usar otro iterador. No, ¿por qué? Ahí está. ¿Se acuerdan de los iteradores? El iterador me simplifica la búsqueda de las cosas porque me aseguro que yo puedo recorrer todo lo que hay en una lista o en una estructura, sea lista o lo que sea. ¿Está bien? El iterador le tengo que decir sobre qué elemento va a iterar, que es el elemento que está dentro de la estructura, que es la entry. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que puedo decir es lo siguiente. Mientras el iterador tenga elementos para recorrer, ¿qué es lo que voy a hacer? Obtengo un elemento y ahora tengo que comparar las llaves, las claves. ¿Sí? Obtuve una entry, me voy a fijar si la clave de esa entry que saqué de la lista a través del iterador es la clave que estoy buscando. Entonces digo, si clave es igual a la clave de esa entrada actual, ¿por qué está este método acá?
porque es de entry, es parte de la interfaz. Si las dos claves son iguales, lo encontré. ¿Está bien? Eso quiere decir que lo que tengo que retornar es el valor que está asociado a esa entrada. Y si no, continúo. ¿Está bien? Ahora vamos a esa parte. En los recorridos, algo que sí vamos a evaluar mucho en la materia es cuándo hacen un recorrido exhaustivo cuando en realidad no debería ser exhaustivo. ¿Tiene sentido que yo recorra toda la estructura cuando yo ya encontré que está el elemento? La respuesta a esa pregunta siempre va a ser depende del problema. ¿Sí? Depende del problema que yo estoy resolviendo. Si yo tengo que contar cuántas veces aparece un elemento en una lista, no, tengo que recorrerla completa. No tiene sentido cortarla antes. Pero si yo estoy buscando un elemento en una estructura que yo ya sé aparte que no va a tener elementos repetidos con la clave, donde yo ya encuentro la clave, debería cortar el ciclo. Y eso sí lo vamos a evaluar. En el parcial, en el final y en todos los lugares. Entonces, como él recién iba a decir, estaría bueno tener otra condición de corte. No solamente si tengo elementos para buscar, sino saber si ya lo encontré. ¿Cómo puedo hacer eso? Exactamente. Podría ser una variable booleana nueva, Encontré. Y manejan el encontré verdadero, falso, como lo quieran. Pero la realidad es que es el mismo comportamiento que tiene la variable resultado. Si resultado es distinto de nulo, no lo encontré todavía. Si el resultado es igual a nulo, no lo encontré todavía. Cuando el resultado sea distinto de nulo, quiere decir que lo encontré. Entonces, este ciclo es mientras el iterador tenga cosas y no haya encontrado lo que estoy buscando. Y resultado... perdón. Sea igual a nulo. Ahí está. Sí. Sí. No, eso ya es un mal uso de la estructura que no vamos a considerar ahora. ¿Sí? Sí. El tema del for each no te hace tan fácil este corte a la mitad. Lo podés hacer usando lo que se llama el break. No sé si lo han usado en algún momento. Hay una palabra reservada de Java que se llama break, que si están dentro de un ciclo y en la ejecución de ese ciclo Java se encuentra con el break, automáticamente corta el ciclo. No es una excepción, es un corte del ciclo abrupto y sale del ciclo y continúa con la siguiente línea de código. ¿Sí? Tranquilamente, yo podría haber hecho esto y no poner la variable booleana. Y están todos diciendo, qué bueno que está el break. ¡No! No usamos el break. En general no usamos el break. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante en la lectura del código poder leer en las condiciones de un ciclo las condiciones de corte del ciclo. ¿Sí? Si ustedes hacen esto, vamos a hacerlo así. Esto funciona bien. Hay un ciclo, cuando encuentro el elemento se corta el ciclo a través del break. Funcionalmente está bien. Pero lo que uno pretende a esta altura de la formación de ustedes es que cuando yo lea lo que hay entre paréntesis de un ciclo while, yo tengo que poder leer todas las condiciones de corte del ciclo while. Y ustedes acá me están ocultando una.
Quieren hacerlo en su casa, háganlo, no hay ningún problema. No se van a prender en fuego inmediatamente por usar un break. No pasa nada. Y en muchos casos van a escribir menos código usando un break. Cuando sea esta materia, por lo menos, no lo hagan. No en el parcial. Porque para nosotros, insisto, esta lectura, ¿por qué corta el ciclo? Y corta por esto o por esto. O mientras qué condición se tiene que dar para que el ciclo funcione. Tiene que dar esto y esto. Yo quiero poder ver eso en las condiciones del ciclo while. Y el break me lo oculta. ¿Está? ¿Queda claro eso? Sí. ¿Cómo? ¿Este next de acá? Ay, decime de vuelta la pregunta. No. No estamos usando posiciones todavía. En parte porque estamos usando el iterador. La ventaja del iterador es que te saca, te oculta la posición, la maneja internamente. Si vos quisieras hacer este ciclo de búsqueda vos mismo, ahí sí, definís una position, le asignás la primera posición, mientras no encontré y posición no sea fin, obtenés el elemento, a posición le das siguiente posición. Todo eso lo harías si no usas el iterador. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Nos queda algo más de esto? La excepción de clave inválida por ahora no la vamos a considerar, ¿sí? Porque eso implicaría hacer ciertos controles sobre la clave que por el momento los vamos a obviar. ¿Está? Entonces, fíjense lo siguiente. Al resultado le asignamos nulo. Si la clave existe, la encontramos en este ciclo while, le asignamos al resultado el valor asociado, retornamos ese valor. Si la clave no existe, este ciclo while gira y gira y gira hasta que no haya más nada. Nunca se le asigna nada al resultado que arrancó con nulo, retornamos nulo. Si la lista está vacía, recuerden siempre controlar las cosas cuando la estructura está vacía. Si la estructura está vacía, la lista está vacía. Si la lista está vacía, este hasNext me da falso de una. Por lo tanto, este ciclo no se ejecuta y esto retorna nulo. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. Seguimos con put. No. Sí, put. ¿Qué es lo que dice put? Dice, si el mapeo no tiene una entrada con clave K, entonces agrega una entrada KB a M y retorna nulo. Si M ya tiene una entrada E con clave K, reemplaza el valor con D en E y retorna el valor viejo de E. ¿Sí? Entonces, este método recibe una clave y un valor. Deberíamos buscar en la estructura, en la lista, si ya existe una entrada con esa clave. Si no existe una entrada con esa clave, creamos una entrada nueva y la incorporamos a la estructura. Pero si ya existe esa entrada, lo que tenemos que hacer es recuperar el valor viejo, guardarlo porque lo tenemos que retornar y ponerle el valor nuevo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Sí. 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 ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo usarías el get? Fíjate. Él lo que dice es usar el get. No está mal. Tiene algunas cositas que tenemos que tener en cuenta, pero podría ser. Haríamos value, valor, le asigno this.get con la clave.
¿Me siguen? Esta operación puede tener dos resultados posibles. Me puede dar nulo o me puede dar algo distinto de nulo. Si me da nulo, ¿qué interpretación hacemos? ¿Cómo? No, ¿qué hacemos? ¿Qué interpretación hacemos? Que no encontró el elemento. Si el put me devuelve nulo, el get, perdón, me devuelve nulo, quiere decir que no existe una entrada con esa clave. ¿Correcto? Y según la especificación del TDA, entonces tenemos que agregarlo. Ahí lo que hacemos es entry kb entrada, le asigno new entrada con clave y valor. ¿Qué más? Tengo que agregarla a la lista. Al principio, al final, donde querramos, porque no está, así que no importa eso. ¿Está bien? Entonces, aprovecho el get que ya tengo implementado y pido el valor asociado a esa clave. Si me devuelve nulo, quiere decir que la clave no estaba ingresada en el sistema. Por lo tanto, creo un par nuevo entrada con esa clave y ese valor y ahora lo incorporo a la estructura. Pero ¿qué pasa si valor es distinto de nulo? ¿Qué interpretación hacemos? No qué vamos a hacer, sino qué interpretamos de ese resultado. Exactamente, ya existe un par key value en el sistema. ¿Sí? Y en este caso la interpretación es no existe un par key value en el sistema. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo? No es tanto lo que devuelve, sino lo que requiere. El set necesita que le pase una posición. Acá aparece el pequeño obstáculo de haber hecho lo que vos habías dicho, que no está mal, solamente es tener en cuenta algo. El método get nos dice si el valor está o no está. Si no está, nos da nulo y hacemos todo. Pero si está, no nos dice en qué posición está. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahora? O sea, en la condición en la que estamos ahora, que es que ya existe un par key value dentro del sistema, para poder reemplazar el value, sí o sí necesito encontrar la posición donde está esa entrada, porque no tengo la entrada, tengo solamente el value. Para poder reemplazarlo necesito la entrada, para poder tener la entrada necesito la posición donde está la entrada. ¿Me siguen con ese problema? Entonces, lo único que a mí me queda en esta situación es salir a buscar de vuelta el elemento. ¿Sí? Ese es el único detalle a tener en cuenta de aprovechar el get. El get te oculta la posición donde estaban las cosas, que en este método la necesitas. ¿Sí? No está mal hacerlo, pero es darse cuenta de esta situación. Tengo que salir de vuelta a recorrer la lista. Si yo no usara el get e implementara directamente acá el recorrido, lo resuelvo con un solo recorrido. Porque yo arranco un recorrido de la lista, con iterador, sin iterador, no importa eso, arranco un solo recorrido. Si ese recorrido llega hasta el final, es la situación que ya resolvimos. No está, lo agregamos. Pero si ese recorrido lo encuentra a mitad de camino, donde lo encontré, ya encontré la entry.
Y la entry sí puedo cambiarle el contenido. ¿Está bien? ¿Ven esa diferencia? Dejémoslo así, se puede implementar de otra manera. Entonces, en este punto, sí o sí tengo que salir a buscar la entry. Para buscar la entry, necesito la posición. Puedo hacerlo también con un iterador o lo puedo hacer manejando la posición directamente. Cualquiera de las dos funciona. Porque fíjense esto. No vamos a insertar un elemento nuevo. No vamos a eliminar un elemento de la estructura. Vamos a modificar el contenido de un elemento que está dentro de la estructura. Puedo usar un iterador para esto también. ¿Sí? ¿Me siguen con ese detalle? No estoy ni insertando ni eliminando cosas. Cambio el contenido de una cosa que ya está dentro de la estructura. Puedo usar el iterador para eso. Entonces me queda algo parecido a lo que hicimos acá. Esto... Value. Tengo el iterador sobre el mapeo, tengo el que va a ser el value, que es lo que voy a retornar, que es el viejo. Yo ya sé que existe el viejo a esta altura. Porque si estoy acá en este else, yo ya sé que va a haber un elemento viejo que tengo que retornar. Por eso estoy acá. Digo, mientras el iterador tenga para seguir y no lo haya encontrado al viejo, avanzo. Si key es la clave actual, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Ubiquémonos primero. En la línea de código número 54, yo ya encontré la entrada dentro de mi lista que contiene la clave que yo estoy buscando. Eso es lo que representa la línea 54. ¿Qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que dice la especificación del método put? Bien. Perfecto. Tengo que cambiar el valor asociado a la llave y tengo que poder retornar el valor viejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer línea por línea? Perfecto. Así no lo pierdo. Y después se tira el valor nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo setear el valor nuevo? Porque es una entry. Ya acá pongo entrada. Este no me funciona. Porque el iterador está definido en términos de entries, no de entradas. No me miren a mí, resuélvanlo ustedes. No, estarías rompiendo la interfaz. Podemos reemplazar la entry completa. ¿Qué es lo que pasa? Es un punto discutible en el que estamos ahora. Discutible en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la cátedra de la materia, pero nada más. ¿Qué pasa con entry? Por alguna razón, el libro solamente pone get y no pone set. No lo sé, es discutible. Entonces, la interfaz entry es una interfaz de solo lectura. Cada vez que yo recupere algo como una entry, solamente puedo leer lo que tiene, no puedo modificarlo. La justificación para hacer esto es, la justificación que da el libro por lo menos, entry es algo que se expone al usuario, porque el usuario puede acceder a las entries. Hay un iterador
de los que da el mapeo, hay un iterador de entries. Este iterador de entries le da a quien está usando el mapeo acceso a todas las entradas. Así como está definido esta entry, yo puedo estar tranquilo de que quien accede a ese iterador de entradas no me puede modificar el contenido. Tiene sentido eso. Pero se transforma en un dolor en esta línea de código. ¿Cómo hago yo para modificar esa entrada? Una alternativa sería remuevo esa entrada e inserto una nueva. Las cambio. Ahí ya usar un iterador es un poco más complicado. Porque el iterador, cuando modificas la estructura, a veces no siempre te asegura que las cosas funcionen bien. Llamémoslo a eso plan B. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pero ¿cómo lo reemplazás? Si no tenés un método en entry, no tenés método para poder modificarlo. Hay una solución, ¿eh? Es hacerle bullying al compilador, en esencia, y decirle al compilador, es una entrada, no me jodas. Es una entrada. Yo sé que es una entrada. Yo sé que es una entrada porque yo lo estoy haciendo. Y yo sé que es una entrada. Entonces hago un casteo y le digo, esto que vos tenés acá, este objeto que tenés acá, es una entrada. Bancame con esto, haceme el set. Esa es una alternativa. La otra alternativa, que quizás es la más, es mejor, es lo que decíamos antes, sacala, crea una nueva y volvé a ponerla. ¿Está bien? Entonces acá yo le digo punto set value sería. Vale. Y a mucho no le gusta realmente. Podemos agregar el comentario. Lo ideal sería sacar una y ponerla nueva. ¿Se entiende lo que hicimos ahí? Bien. ¿Cómo? Porque entrada es una clase que implementa la interfaz entry. ¿Sí? Entonces, la estructura está definida en términos de entries. Pero yo sé que lo que estoy guardando son entradas. ¿Sí? Este es el tipo más abstracto, si querés, la interfase, y esta es la instanciación de esa interfase. Acá, en este caso, cuando lo trabajo solamente desde el punto de vista de una entry, no tengo métodos para modificar su contenido. Pero si le digo al compilador, en realidad esto es una entrada, y eso se lo digo con el cas, entonces sí puedo hacer el set. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué es lo que me falta? Retornar el valor viejo. ¿Está? Es este. Value es el valor nuevo. Cuando yo encuentro la entrada a través de la clave, en resultado pongo el valor viejo, que es el valor que actualmente tiene la entrada. Acá.
Tenés razón. Tenés razón. Tienes razón. Ahí está. ¿Cómo? Sí, son las dos válidas, porque como usamos el get, tenés que buscarla dos veces. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Bien. Hagamos el remove y después seguimos, dejamos los iteradores para otro momento. El remove dice, remueve del mapeo la entrada con clave K y retorna su valor. Si M no tiene entrada con clave K, retorna nulo. Entonces, si la clave existe, hay que eliminarla y retornar el valor asociado a esa clave. Eliminar la entrada completa. Si no tiene la entrada, se retorna nulo. Fíjense que es una situación parecida a esta. Podríamos usar el get, pero otra vez vamos a caer en lo mismo, probemos hacerlo sin el get. Algo que es importante, de vuelta, es importante que conozcan las operaciones que tienen los TDAs para sacarles provecho. Yo tengo el iterador sobre la lista, pero el iterador sobre la lista me itera sobre elementos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que en este caso son entradas. El método eliminar de lista pide una posición. ¿Sí? No se olviden de eso. Si yo quisiera hacer algo parecido a lo que hicimos acá, que fue iterar sobre los elementos, sobre las entradas, esto no me sirve a mí para eliminar. Porque para eliminar necesito una position. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuáles son mis alternativas? Recorrer mapeo con posición. A posición le asigno primera posición. Si el elemento es ese, lo encontré, hago lo que tengo que hacer. Si no, a posición le asigno siguiente posición. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Pero el TDA-lista tiene un iterador de posiciones también. Hay otro iterador que nos ofrece el TDA-lista, que es un iterador de posiciones. Es un iterador no de elementos, sino de posiciones. Dame la primera posición, hay más posiciones, dame la siguiente posición. Es lo mismo que antes, pero con posiciones. Lo podemos hacer de las dos maneras. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, podemos, si queremos acá, hacer ese iterador que tengo ahí es un iterador de posiciones. Cada uno de los elementos de ese iterador es una posición de la lista. Y si es una posición de la lista, la puedo usar para eliminarlo. Este de acá es un método del TDA-lista que me devuelve una colección iterable de posiciones. Pensé que lo habíamos visto esto, por ahí no lo vimos. El iterador, el iterator, el método iterator te devuelve un iterador. ¿Sí? Sobre elementos. El método positions no te devuelve un iterator, porque sería, para poder hacer el for each, necesitas tener sí o sí un método que te devuelva el iterator. Si vos tenés dos métodos que te devuelven iterator, se te rompe el for each. Entonces, la variante que se hace es, un método te devuelve un iterator,
pero el otro te devuelve un iterable. Porque te rompe el for each, si querés usar el for each. Entonces, la forma de evitar ese problema es, uno te devuelve el iterator, que es iterator, y el otro te devuelve un iterable, que al iterable le podés pedir el iterator, que es lo que yo acabo de hacer recién. Esto me está devolviendo una colección de posiciones a las cuales le pido el iterator. ¿Sí? Es todo para poder usar el for each. Entonces, acá lo que podemos hacer es, mientras post iterador as next, ahora vemos que tenemos que modificar position entry KB actual, le asigno que no le gustó. Pará. ¿Qué es lo que no me anda acá? Pará. No. Sí, no sé cuál es el problema. Position. ¿Cómo? Ah, pero... Ah, está bien. Igual no le sigue gustando. Porque es un position. Es un iterador de posiciones de entradas. KB. ¿Está bien? Y ahí queda armado bien el iterador. Lo que yo obtengo cada vez que obtengo un elemento de este iterador es una position de entradas KB. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Si el elemento de la posición actual, su clave es igual a la clave que estoy buscando, ¿qué tengo que hacer? ¿Remove de qué? Remove de la posición actual. Y me pide un try catch. ¿Sí? ¿Me siguen? Iteramos sobre las posiciones. Esto se podría haber hecho tranquilamente con a post le asigno primera, post no sea fin, a post le asigno siguiente y así sucesivamente. Pero lo hago con un iterador, voy por todas las posiciones, por cada posición pregunto si el elemento que está en esa posición tiene la clave que estoy buscando. Si la tiene, esa es la posición que tengo que eliminar. La elimino
y tengo que cortar el ciclo. ¿Está? Puedo cortar con un break o puedo cortar con una condición booleana, que vamos a hacer la condición booleana. Sí. Sí. Gracias. Entonces, de valor signo nulo, de paso lo uso como condición booleana, gracias. Y ahí está. Entonces, cuando lo encuentro, obtengo el valor que tiene asociado la clave, elimino la entrada completa y lo que me resta, esto corta el ciclo por esta condición de acá. Lo que me resta es retornar valor. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Pueden hacerlo sin el iterador tranquilamente. Prueben a hacerlo si quieren así. Bien. Sigamos entonces. Esto es el TDA mapeo que lo implementamos con el TDA lista ya implementado como TDA. Una condición fundamental cuando hablábamos del mapeo, cuando introducíamos la idea del mapeo, es que no puedo tener dos entradas con el mismo valor. No debería tener dos personas con el mismo DNI, no debería tener dos alumnos con el mismo número de libreta. Es más, la especificación, el contrato del método put dice que si uno intenta poner un nuevo valor para una clave que ya tiene un valor, se reemplaza. ¿Está? Pero, en ciertas condiciones, yo quiero una estructura que lo permita. Yo podría llegar a querer una estructura que para una misma clave me permita tener múltiples valores asociados. Y el ejemplo de eso es el primer ejemplo de una estructura que yo les di, un diccionario. Un diccionario, las palabras son claves y las definiciones son los valores. Y yo puedo tener para una misma clave muchos valores asociados. Para una misma palabra, muchas definiciones. Cuando nuestra estructura es un mapeo, pero que permite que haya múltiples valores para una misma clave, eso lo llamamos diccionario. ¿Sí? Entonces, en esencia es lo mismo, pero cambiamos esta condición de cuántos valores podemos tener asociados a una clave. ¿Está bien? Van a cambiar esos métodos. Seguimos usando entradas porque siguen siendo pares, clave, valor. Eso no cambia. Pero sí van a cambiar algunos métodos que dan lugar a lo que es el TDA diccionario. Tenemos el size, que retorna el número de elementos del diccionario. IsEmpty, dice si un diccionario está vacío o no. Un find, que dada una clave, me retorna un valor, si hay un valor asociado a esa clave. Perdón, retorna una entrada. Retorna la entrada asociada a esa clave. Si no existe una entrada con esa clave, retorna nulo. Y acá la salvedad para hacer es, si hay más de una entrada con esa clave, retorna la primera que encuentra. Para eso tenemos el otro find, que es el find all, que dado una clave, retorna una colección iterable conteniendo todas las entradas con clave igual a la key. ¿Sí? Después tenemos el insert, de una clave y un valor. Inserta en el diccionario una entrada E con clave key y valor value y retorna la entrada completa. Y después tenemos el remove,
que remueve del diccionario una entrada E, retornando la entrada removida. Esto ocurre si la entrada no es... ocurre un error, perdón, si la entrada no está en el diccionario. Entonces, esto es como un mapeo con algunas modificaciones. El find, fíjense que ahora siempre manejamos con entradas, lo que retornamos. El find encuentra una entrada que tenga esa clave. Si no está, retorna nulo. El find all me tiene que devolver una colección iterable, una lista, que va a contener todas las entradas que tenga esa clave. El insert inserta esa clave de valor en el diccionario y retorna la entrada que se inserta. Y el remove elimina una entrada que tenga esa entrada en particular, la elimina. Si no existe, ahí sí da una excepción. ¿Se entienden los cambios que hacemos con respecto a mapeo? Sí. Find devuelve el primero. En realidad, find devuelve una. Nuestra interpretación es que va a ser el primero, pero vos tenés que devolver una. Dependiendo cómo la quieras buscar es cuál vas a retornar, pero es una sola. Como lo vamos a implementar con listas, vamos a retornar el primero. ¿Sí? Y acá viene otra discusión más filosófica todavía. El insert. Inserta una clave y un valor. Dijimos, esto no es como un mapeo, yo puedo tener múltiples valores asociados a una clave. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, yo tengo la clave 10 Maradona e inserto 10 Messi, voy a tener las dos claves, 10 Maradona, 10 Messi. Y ahora viene mi pregunta filosófica. ¿Qué pasa si después de hacer eso inserto 10 Messi? ¿Puedo tener claves? La pregunta es, en la definición de un diccionario, ¿puedo tener entradas repetidas? Depende. Por ahora vamos a tomarlo como no. Pero porque no te van a discutir, nada más. Pero lo vamos a tomar como no. ¿Sí? Pero es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Porque nos va a complicar el código. Si yo les permitiese tener entradas repetidas, el insert es una boludez. No tengo que controlar nada. Si puede haber entradas repetidas, cada vez que yo inserto, creo la entrada del inserto. No controlo nada. Pero si no vamos a permitir entradas repetidas, ya ahí tenemos que hacer más controles. ¿Está bien? Bien. Entonces, nuevo diccionario, nuevas alternativas, como les decía recién, lista doblemente enlazada termina siendo lo más fácil para todo. Entonces, intentemos ahora hacer un poco de la implementación del diccionario. Sí, no es tan complicado. Si quiero no lo hago, no tengo problema. Bien, entonces, diccionario. Es la misma entrada. Tengo la interfaz, así que vamos a hacer nuestro diccionario. Diccionario KB. Lo vamos a implementar con una lista de entries KB. Nuestro constructor lo único que va a hacer es crear el diccionario, que es crear la lista.
El size es el size de la lista. Un diccionario vacío es una lista vacía. Y llegamos al find. Find es el que dado una clave, devuelve una entrada que tenga esa clave. Y si no existe, devuelve nulo. Eso decía, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que buscar un elemento en la lista. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo en eso? Para eso lo más cómodo es el iterador. Podemos hacer, lo puedo hacer con un for each y voy a mandar un break para que vean cómo queda. El elemento que voy a iterar son las entradas, son los elementos de la lista. Entry P. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ya estoy haciendo el for each. El for each me asegura que yo voy a recorrer todos los elementos. Lo que tengo que hacer es preguntar si el elemento actual tiene la clave que estoy buscando. ¿Sí? Entonces lo que digo es si elemento.clave es igual a la clave que me pasaron por parámetro, si esto es así, tengo en mi variable elemento la entrada que tengo que retornar. Entonces directamente digo, a resultado le asigno elemento y en teoría en ese punto ya no necesito seguir recorriendo. Si yo hago esto, el ciclo se corta. Se corta, no con una excepción, simplemente corta el ciclo y pasa a ejecutar la siguiente línea de código por fuera del ciclo, que en este caso es el retorno. Si este if nunca se satisface, nunca se ejecuta este bloque de código, el for each avanza por todos los elementos hasta llegar al último, sale del ciclo, a resultado nunca le asigné algo distinto a nulo, retorna nulo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa con el find all? Find all me tiene que retornar algo que no le importa qué estructura sea. Lo único que pide es retornar algo que sea iterable sobre entradas. Por ejemplo, una lista. ¿Por qué digo, por ejemplo, una lista? Porque lista implementa la interfaz iterable. Entonces puedo usar una lista. Yo sé que acá lo que voy a retornar es un iterable, que en este caso, sabiendo cómo lo voy a implementar, va a ser una lista de entradas. Ya estoy. Sí. El arreglo como... No. El array list, sí. ¿Está bien? Entonces yo sé que de acá voy a devolver una lista. Y defino ahí en resultado una lista que arranca vacía. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Alguien que no sea los de acá, por favor. Exacto. Exactamente. Es el mismo código que antes
Solamente que ahora cada vez que encuentro a alguien que satisface esta condición, lo agrego a la lista de resultados. ¿Sí? Entonces, y no corto. No tiene sentido cortar porque tengo que buscar todo. Así que ese break lo voy a sacar. Hago un iterador, un recorrido, un for each para cada elemento que es el entry de mi diccionario. Si la entry actual tiene la clave que estoy buscando, entonces a esa entry que es elemento lo agrego a la lista. Add first, add last, no importa. Lo agrego a la lista. Entonces, por cada elemento que es una entry, me fijo si la clave es la que estoy buscando. Si es la que estoy buscando, la agrego a la lista y paso a la siguiente. Si no es la que estoy buscando, la salteo y paso a la siguiente. Y así tengo que recorrer todos los elementos. Cuando yo termine de recorrer este ciclo, lo que hay en resultado es una lista iterable con todas las entradas cuya clave es la clave que recibí por parámetro. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa si la lista está vacía? No entra al for y devuelve una lista vacía, que es correcto. ¿Qué pasa si no hay entradas con la clave dada? Retornás lista vacía, que también es correcto. Este for se va a ejecutar para cada uno de los elementos, pero nunca se va a satisfacer esta condición. ¿Está bien? Sí. Es lo más cómodo. Por ahora es lo más cómodo. Quizás más adelante veamos estructuras que son más cómodas para el problema que estás resolviendo. Pero la realidad es que cuando vos tengas que retornar algo iterable, la lista es lo más iterable y la lista doblemente enlazada es lo más eficiente iterable. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Bien. Un. Sí. Cualquier cosa que sea iterable. Un mapeo, una pila, una cola, una lista y todas las que vamos a ver más adelante van a ser todas iterables. ¿Qué pasa con el insert? Sí, sí. Son 15. ¿Están muy cansados? Son 15:26. Está bien. Son 15:26. Paremos 10 minutos y seguimos 15:36. Vamos a seguir. No nos queda mucho. El siguiente método que tenemos del TDA diccionario es el de insertar. Que si volvemos a lo que es la especificación dice, inserta en el diccionario una entrada con clave key y valor value y retorna la entrada misma. Como habíamos planteado al inicio, la idea del diccionario es permitir más de una entrada con la misma clave. Así que ahí hay un control que no hace falta hacer si ya existe esa clave, no importa. Pero sí, como dijimos antes, si ya existe la misma entrada, no la vamos a insertar. Eso significa que ese control tenemos que hacerlo. ¿Me siguen con eso? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cómo? Entry no tiene un equals.
Fíjense que tenemos que devolver la entrada. Hay algo que tenemos que retornar que es la entrada que se creó. Entonces, entry KB, resultado, le asigno new, entrada. KB con key y con value. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo que hacer es fijarme si esta entrada ya está en la lista. Porque si esta entrada ya está en la lista, no hago nada. Pero si la entrada no está en la lista, la tengo que insertar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros podemos acceder, no podemos modificar el contenido, pero tenemos los métodos para obtener los valores. Sí. Y si usas el menú sin saber si está, se puede usar el menú sin saber si no tirado como así. O sea, se pone el menú con el que no está. ¿Qué pasa? No sé a dónde vas, pero estoy intrigado. Vos no sabés si está o no, pero si ya está, lo movés, por más dudas, y la insertás de todas maneras. Entonces, si estaba, no va a estar repetida porque la borraste. Y si no estaba, según cómo funciona el menú, si no te tira error, solo la insertás y ya está. Geocore tiene un error. No. Me gusta el espíritu, pero no. Bien, ¿qué hacemos? Bien. ¿Cómo recorremos? Con el iterador. A ver, yo podría hacer de vuelta un iterador, como teníamos acá. ¿O no? Vamos por parte. Yo ahí tengo un iterador. Ese iterador recorre todas las entradas del diccionario. Eso es todo lo que tengo hasta ahí. ¿Sí? Bien. Si yo ahora hago esto, en la línea 57, si yo estoy adentro de ese if, yo sé que esa entrada que yo quiero insertar ya está. Entonces, si yo estoy acá, esto significa que ya existe una entrada igual. ¿Sí? Si yo llego acá sin entrar en el if anterior, quiere decir que no existe una entrada igual a la que estoy buscando. ¿Cómo? Con esto. No sé, díganme ustedes, yo quiero resolver esto y que ustedes me digan cómo resolverlo. Sí. A ver, acá hay una necesidad que hay que resolver. Hay que insertar una entrada en la lista.
con la siguiente condición. Si esa entrada, ese par clave-valor, ya está en la lista, no hay que hacer nada. Pero si no está en la lista ese par entrada-valor, hay que insertarlo. Cuando yo pienso en el problema, para resolver la primera parte, que es decir, si ya está en la lista, no tengo que hacer nada, sí o sí tengo que buscar en toda la lista. Es cierto que una vez que yo lo encuentro, no necesito seguir buscando. ¿Entienden lo que hicimos? Ya voy, ¿eh? Dame un segundito. O sea, lo que él plantea es lo siguiente. Recorremos todos los elementos. Si mientras estoy recorriendo todos los elementos encuentro la entrada que estoy buscando, eso quiere decir que no tengo que hacer nada, porque ya está adentro. Lo único que tengo que hacer para respetar la especificación del método insert es retornar esa entrada. Entonces directamente la retorno. Al retornar estoy cortando el ciclo. ¿Está? Si yo llego a la línea 61, quiere decir que nunca retorné. Si no, no llegaría. Si yo llego a la línea 61, quiere decir que este ciclo se ejecutó en forma completa. La única forma de que esto se ejecute en forma completa es no haber encontrado la entrada que estoy buscando. Si no la encontré, entonces yo sé que la tengo que agregar y después tengo que retornarla. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Es de vuelta, insisto, esto funciona, pero es como con el break. Estamos ocultando las condiciones de corte. No es lo que más nos gusta. Pero funciona. Sí, no se encontró, lo metes. Sí, eso funcionaría. El único problema ahí es que el for each, como está armado el for each, no le podés agregar más condiciones de corte. Tendrías que hacerlo con un while y el has next, por ejemplo, como veníamos haciendo antes. En realidad, si vos encontrás el elemento, ya no tiene sentido seguir buscándolo. Pará, dame un segundito. ¿Se entiende eso? O sea, parte de lo que tenemos que hacer es, si yo encuentro el elemento, yo ya sé que no tengo más nada para hacer. No tiene sentido seguir buscándolo. El ciclo debería cortar en ese punto. ¿Está? Sí. Eso está bien. ¿Está bien? Eso que decís está bien. Ahí lo que yo quiero señalarles es que el for each no es una buena opción cuando yo voy a cortar al medio un ciclo.
porque no me permite agregar claramente esa condición de corte. El for each es cómodo cuando yo estoy seguro que tengo que recorrer todo. Si en este caso, para hacerlo más prolijo, lo correcto sería un while, el iterador has next y una condición de corte. Encontré. ¿Está bien? Y ahí queda más claro a la vista cuáles son las condiciones de corte del ciclo. ¿Está? Sí. Sería observado. Preferiría que no lo hagan, pero también entiendo que el parcial es una situación bastante tensa, donde uno lo que quiere es solucionar un problema y a veces la solución no es la mejor de todas. Entonces, si vos haces esto en el parcial, lo resolviste. No va a estar perfecto, pero lo resolviste. Es mejor que haberlo hecho mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y nos queda el remove. Que el remove lo que decía era: remueve del diccionario la entrada, retornando la entrada removida. Si no está, ahí sí salta una excepción. Entonces, de nuevo, necesito buscarla. Necesito buscarla por todos lados. Si yo recorro todos los elementos y la encuentro, la elimino. Si yo recorro todos los elementos y no la encontré, lanzo una excepción. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que pasa? Como estamos trabajando con una lista, para poder eliminar un elemento de la lista necesitamos una posición. Entonces, o se resuelve usando el iterador de posiciones, o lo hacemos directamente manejando nosotros las posiciones. A posición le asigno primera, mientras posición no sea fin, y así vamos avanzando. Cualquiera de las dos está bien. Lo que hay que tener en cuenta acá es que si recorremos toda la lista y no la encontramos, eso lanza una excepción. ¿Está? Bien, háganlo ustedes. Claro. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Pasamos al siguiente TDA, que es, esto es lo que hicimos recién, el TDA conjunto. Porque todo esto no dejan de ser conjuntos. Conjuntos que se usan de ciertas maneras en particulares, pero son conjuntos. Y uno de los TDAs que vemos también es el TDA conjunto. El TDA conjunto respeta lo que define la teoría de conjuntos. ¿Sí? En un TDA conjunto vamos a poder insertar cosas, eliminar cosas, preguntar si una cosa pertenece al conjunto, resolver la intersección, la unión y el complemento de los conjuntos. ¿Sí? Y como siempre, un iterador de esos elementos. Fíjense que acá ya no estamos hablando de pares ordenados. El conjunto puede ser cualquier cosa, incluso pares ordenados. ¿Sí? En teoría de conjuntos no puedo tener elementos repetidos. ¿Sí? Desde el punto, lo que hablábamos antes del diccionario, desde el punto de vista de un conjunto, no puedo tener dos veces el mismo elemento. Entonces, podemos implementar con cualquiera de las estructuras que conocemos el TDA conjunto resolviendo estas operaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Lo hacen ustedes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque con esto terminamos. Algo que me comentaron recién, que tienen razón y yo me había olvidado, había quedado pendiente de antes del parcial terminar la explicación de iteradores. ¿Sí? Que no lo habíamos hecho completo. Este jueves lo que podemos hacer es, si hay paro y no podemos dar la clase que corresponde al tema, de última, hacemos un poco de iteradores acá, lo grabo, queda grabado por si alguien no puede venir y después lo subo al aula virtual. ¿Sí? A lo sumo hacemos eso y si no, nos quedamos haciendo algún ejercicio, resolviendo algún problema, pero no más que eso. ¿Está bien? Bien. Entonces, el miércoles recuerden mirar el aula virtual para ver qué hacemos el jueves. Y recuerden revisar el estado de inscripción de ustedes a la materia. Si está mal lo que están viendo, vayan a gestión curricular a preguntar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Nada más. Terminamos.